¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este versículo de Mateo 13 es, para muchos de nuestros hermanos protestantes, la prueba irrefutable de que la Virgen María tuvo más hijos después de Jesús. Pero, ¿es realmente así de simple? ¿O estamos ante un caso donde nuestra mentalidad moderna nos impide entender el lenguaje de la Biblia? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a abordar con mucho amor, pero también con mucha claridad, una de las diferencias más conocidas entre católicos y protestantes, la virginidad perpetua de María. Hoy vamos a analizar uno por uno los versículos que se usan para intentar probar que María tuvo una vida matrimonial normal con José y más hijos. Y vamos a descubrir algo que quizás te sorprenda. Los grandes fundadores de la Reforma Protestante, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, todos ellos creían firmemente en la virginidad perpetua de María. Lutero dijo explícitamente que la palabra hermanos se refería a primos. Calvino escribió que los argumentos en contra de la virginidad perpetua basados en estos versículos eran infundados. Entonces, ¿qué sabían ellos que tantos cristianos hoy han olvidado? Quédense conmigo, porque vamos a desentrañar los mitos y a descubrir la profunda belleza bíblica y teológica que se esconde detrás de este dogma mariano. Primero, establezcamos la lógica. La creencia en la virginidad perpetua de María fue una creencia universal en toda la cristiandad durante los primeros 1500 años. No fue un invento tardío. Por tanto, la carga de la prueba no recae sobre los católicos para defender una creencia antigua y universal, sino sobre aquellos que en los últimos siglos han querido cambiarla. Y la realidad es que no existe ni un solo versículo en la Biblia que diga explícitamente, y María y José tuvieron más hijos. Ni uno. Toda la argumentación en contra se basa en interpretaciones de ciertos versículos que, como veremos, no soportan un escrutinio serio. Vamos a la objeción más grande, y dedicaremos un buen tiempo a ella porque es la más importante. Los famosos hermanos de Jesús. Cuando leemos la palabra hermanos, nuestra mente del siglo XXI piensa inmediatamente en hijos de los mismos padres. Pero tenemos que transportarnos a la mente de un judío del siglo I. En el idioma que Jesús y los apóstoles hablaban, el arameo, y en el hebreo del Antiguo Testamento, no existía una palabra específica para primo o sobrino. Se usaba la misma palabra abarcadora para todo tipo de pariente cercano, hermano, medio hermano, primo, sobrino. Y cuando los judíos tradujeron su Antiguo Testamento al griego, la famosa Septuaginta que los apóstoles leían, a menudo tradujeron esa palabra abarcadora con el término griego adelphos, que es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. La propia Biblia nos da ejemplos clarísimos de esto. En el Génesis, Abraham, cuyo hermano Harán había muerto, le dice a su sobrino Lot, «Somos adelphoi, somos hermanos». Más adelante, Labán le dice a su sobrino Jacob, «Aunque eres mi adelphos, mi pariente». La palabra se usaba de una manera mucho más amplia que hoy. Así que lingüísticamente no podemos concluir nada del solo uso de la palabra hermanos. Pero no necesitamos quedarnos en la lingüística. La propia Biblia, si la leemos como detectives, nos da la identidad de la madre de al menos los dos hermanos más famosos. Hagamos el trabajo juntos. Mateo 13 nos da la lista. Los hermanos son Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas. Guardemos en la mente a Santiago y a José. Ahora viajemos al momento más dramático del Evangelio, al pie de la cruz. El evangelista Mateo, que está allí, nos describe a las mujeres que observaban de lejos, y dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí está la clave. Mateo nos está diciendo explícitamente que la madre de Santiago y José es otra mujer llamada María. Si fuera la Virgen, simplemente habría dicho su madre, como lo hace en otras partes. El evangelista Marcos, en la misma escena, lo confirma, llamándola María la madre de Jacobo el menor y de José. Y el evangelista Juan, en la misma escena al pie de la cruz, nos da la pieza final del rompecabezas. Nos dice que junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Al juntar estos tres testimonios, la conclusión es irrefutable. La mujer identificada como la madre de Santiago y José es esta otra María, la esposa de Cleofás y pariente de la Virgen. Por lo tanto, Santiago y José, dos de los hermanos de la lista, no son hijos de la Virgen, son sus sobrinos o primos. La Biblia misma desmiente la interpretación literalista.
Además, la lógica narrativa de los evangelios apoya esto. Pensemos en el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo a los 12 años. ¿Quiénes lo buscan angustiados durante 3 días? El texto de Lucas es claro: su padre y su madre. No hay mención de hermanos y hermanas menores. En cualquier familia normal, la desaparición del hijo mayor durante 3 días en una ciudad extraña sería una crisis familiar total que involucraría a todos los hermanos. Su ausencia en la narrativa es ensordecedora, y el historiador de la Iglesia más antiguo, Hegesipo, que escribió alrededor del año 160, confirma esta identificación familiar. Sus escritos, preservados por Eusebio, nos dicen que Cleofás era el hermano de San José. Esto haría a sus hijos, Santiago y Judas, autor de la epístola bíblica, primos directos de Jesús. La evidencia bíblica, narrativa e histórica es abrumadora. La segunda objeción viene de Mateo 1:25. Hablando de San José, dice: y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La gente argumenta que la palabra hasta implica que después de que Jesús nació, sí la conoció. Pero esto es un error de interpretación. La palabra hasta simplemente afirma lo que es verdad hasta un cierto punto, sin decir nada sobre lo que pasa después. La Biblia está llena de ejemplos. En el segundo libro de Samuel dice que Mical, la esposa de David, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Significa que tuvo hijos después de morir? Claro que no. Jesús mismo nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Significa que nos abandonará después? Claro que no. La frase de Mateo 1:25 solo tiene un propósito: afirmar de manera categórica la concepción virginal de Jesús. El evangelista está diciendo: José no tuvo nada que ver con este embarazo. Lo que pasó después no era el tema de su afirmación. La tercera objeción es la palabra primogénito. Si Jesús fue el primogénito, argumentan, debe haber habido un segundo génito. Pero de nuevo, esto es imponer nuestra mentalidad moderna al texto. En la cultura judía, el primogénito era un título legal y religioso que se le daba al primer varón que abría el seno materno. Era un título que se le daba en el momento de su nacimiento, sin importar si su madre tendría más hijos o no. Un hijo único era y sigue siendo el primogénito. La ley de Éxodo 13 ordenaba la consagración de todo primogénito, y esto se hacía mucho antes de que se supiera si la madre tendría más hijos. Ahora que hemos desmantelado las objeciones, veamos la evidencia positiva que la Biblia nos da a favor de la virginidad perpetua. La más poderosa y conmovedora viene de la cruz. En sus últimos momentos de agonía, Jesús ve a su madre y junto a ella a Juan, el discípulo amado, y le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego a Juan: ahí tienes a tu madre. Si María hubiera tenido otros hijos, este acto de Jesús habría sido un insulto terrible para ellos. Según la ley y la costumbre judía, la responsabilidad de cuidar a una madre viuda recaía directamente en sus otros hijos. Al entregar a su madre al cuidado de alguien fuera de la familia inmediata, Jesús está demostrando de la manera más clara y pública posible que no había nadie más. Juan era el único hijo que le quedaba en ese momento para cuidarla. Este argumento es tan poderoso que por sí solo debería zanjar la cuestión. Otra pista sutil pero poderosa la encontramos en la Anunciación. Cuando el ángel le anuncia a María que concebirá, su pregunta es extraña para una mujer que está desposada y que se supone planea tener una vida matrimonial normal. Ella pregunta: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Si ella planeara tener relaciones con José en el futuro, la respuesta sería obvia. Su pregunta solo tiene sentido si ella ya tenía en su corazón un propósito o un voto de permanecer virgen. Pero ¿por qué es tan importante esta doctrina? La virginidad perpetua de María es el signo de su total y exclusiva consagración a Dios. Su corazón, su alma y su cuerpo le pertenecían completamente a Dios y a su misión. Teológicamente se la ve como el arca de la nueva alianza. El arca en el Antiguo Testamento era tan santa, porque contenía los símbolos de la presencia de Dios, que nadie podía tocarla impunemente. La construyeron con los materiales más puros y la cubrieron de oro. El mismo rey David danzó ante ella con temor y reverencia. Uzá murió simplemente por tocarla para que no cayera. Si el cofre de madera que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón tenía que ser tan puro y tan intocable, ¿cuánto más pura no tendría que ser el arca viva que no contuvo símbolos, sino que contuvo al mismo Dios en su seno?
El vientre de María fue el primer sagrario, y es teológicamente muy apropiado que ese espacio, que fue la morada del Altísimo, permaneciera para siempre exclusivamente consagrado a Él, un jardín cerrado, una fuente sellada. En conclusión, la Biblia no dice explícitamente María no tuvo otros hijos, pero tampoco dice lo contrario, y cuando analizamos los versículos que se usan para atacar esta doctrina, vemos que no resisten un análisis bíblico y cultural serio. En cambio, la evidencia implícita, especialmente la desgarradora escena al pie de la cruz, apunta fuertemente en la dirección de que María no tuvo otros hijos. La creencia en su virginidad perpetua no contradice la Biblia, la ilumina. Nos muestra la totalidad de su sí a Dios y la santidad única de la Madre de nuestro Salvador. Si esta defensa de la virginidad perpetua de María ha enriquecido tu amor por nuestra Madre, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos por qué la Iglesia la llama la nueva Eva, otro de sus títulos más antiguos y profundos.